de material compuesto. Cada una de esas capas se sigue comportando como membrana, pero en el conjunto, este elemento ya se comporta como cascarón delgado. Entonces, en lo individual, pues cada una de estas capitas, pues se sigue comportando como membrana. En ese sentido, las componentes del tensor de deformaciones que nos interesan son estas tres. Y ya sabemos aquí, esta ecuación es lo que nos está diciendo, son nuestras relaciones cinemáticas. ¿Cómo es posible que la deformación ocurra al interior de nuestro elemento representativo de cascarón? Y aquí vemos que la deformación en cualquier punto de coordenadas x, y, z, pues va a ser igual a las deformaciones del plano medio de otro punto, bueno, de otro punto que comparte las mismas coordenadas x y y, pero que está en la superficie mediana, más z por las curvaturas en la superficie mediana o de la superficie mediana del punto que comparte las coordenadas x y y. Entonces, estas deformaciones y estas curvaturas son del mismo punto que está sobre la superficie mediana y que comparte las mismas coordenadas x y y. Entonces, por lo tanto, z, pues ya es una variable, y en función de esta z, pues así van a ser la magnitud de estas componentes en cualquier punto a lo largo del espesor. Bien, entonces, esta es nuestra ecuación escrita de manera desarrollada, y esta es la misma ecuación, pero ya escrita de manera contractada. Hasta aquí, ¿dudas? Bien. Entonces, habíamos dicho que necesitamos tres cosas. Una son estas, las relaciones cinemáticas. Otras, habíamos dicho que son las ecuaciones constitutivas, pero ya las tenemos porque ya sabemos cómo se comporta cada una de las laminitas que forman el estratificado. Y finalmente nos hace falta el equilibrio. El equilibrio, la suma de fuerzas y la suma de momentos. Entonces, vamos a analizar primero justamente el efecto que tienen los esfuerzos en el cascarón. ¿Sí? Pues ahorita ya sabemos cómo es la deformación. La deformación para cualquier punto. Es decir, si nosotros conocemos el tensor de deformaciones, el tensor de curvaturas, en un punto sobre la superficie mediana, entonces en este momento somos capaces de determinar cuál es el tensor de deformaciones para cualquier otro punto que comparte las mismas coordenadas x y y a lo largo del espesor. Y estamos viendo que cualquiera de estas componentes, es decir, epsilon x, epsilon y o gamma x, y, responden, o esto representa una combinación lineal. Quiere decir que si nosotros graficáramos la deformación, o más bien z, la coordenada z contra la deformación, o sea, veríamos el perfil de deformación. Y esto está, o lo que aparecería en esa gráfica, sería una línea recta. Si nosotros graficáramos, por ejemplo, cómo es epsilon x a lo largo de z, lo que veríamos sería una línea recta, que estaría dada justamente por esta ecuación. Lo mismo para epsilon y y lo mismo para gamma x. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo que el perfil de deformaciones a lo largo del espesor de nuestro elemento representativo de cascarón va a ser una línea recta continua. O sea, no va a haber saltos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, sabemos que cada capa tiene su propia matriz de rigidez. Sabemos que los esfuerzos van a ser proporcionales a las deformaciones, pero en cada punto del estratificado, pues vamos a tener un material diferente. ¿Por qué? Pues esas propiedades o esa rigidez va a estar dada por la matriz de rigidez de cada una de las capas. Por lo tanto, sabemos que el perfil de esfuerzos a lo largo del espesor va a tener saltos. Es decir, va a ser lineal
en cada capa, pero va a ser discontinuo al cambiar de capas. Va a haber saltos en esos esfuerzos. ¿Sí se entiende eso? Es decir, la deformación pues va a tener una línea recta, pero los esfuerzos van a ir cambiando. Es decir, como en el intervalo donde está la capa K, pues tiene una determinada rigidez, pues se van a producir una determinada cantidad de esfuerzos que van a ser proporcionales justamente a la deformación que hay en este punto y a la matriz de rigidez. Si estamos cambiando, digamos, a la capa K más 1, pues ahí la rigidez es diferente. La matriz de rigidez de la capa K más 1 es diferente. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en la interfaz que hay compartida entre la capa K y la capa K más 1, ahí habría el mismo valor de deformación. Sin embargo, en la capa K más 1, pues el tensor de esfuerzo sería diferente que en la capa K. Ahí sería diferente. Quiere decir que ahí hay un salto. Lo mismo va a pasar en cualquiera de las interfaces. Si la matriz de rigidez es diferente, pues entonces va a haber un salto en el perfil de esfuerzos. Si el perfil de esfuerzos va a ser lineal, pero dentro de cada capa va a ser lineal, pero va a ser diferente en cada capa. Va a haber saltos. Es decir, va a ser lineal, pero discontinuo. ¿Se entiende eso? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, sabiendo eso, entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando a nivel de una capa. Es decir, por ejemplo, acuérdense que K es cualquiera de las capas. Entonces vamos a analizar la capa K. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que el tensor de esfuerzos en la capa K está produciendo en el elemento representativo de volumen. Bueno, ahorita vemos. Aquí tenemos justamente un pedazo de la capa K. Esta sería, voy a poner mi cursor. Este que está aquí es un pedazo de la capa K, es la capa K. Acuérdense, la capa K, el dominio de la capa K va desde ZK-1 hasta ZK. Es decir, el intervalo en dirección de Z, es decir, en dirección del espesor, en donde K existe, está definido entre ZK-1 y ZK. ¿Sí? Entre ZK-1 y ZK, ahí es donde existe la capa K. Y aquí vamos a analizar el efecto de sigma X. ¿Sí? Entonces, sabemos que sigma X es un esfuerzo normal y se va a presentar normal al plano YZ. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un corte y estamos analizando lo que está pasando en el plano YZ. Aquí obviamente pues va a haber un esfuerzo, una distribución de esfuerzo sigma X. Ahora vamos a analizar un punto que tiene coordenadas X, Y, Z. Si todo este plano está en la misma cota X, quiere decir que este punto va a estar determinado por las coordenadas YZ. ¿Sí? Ahora, aquí en este punto, si analizamos el efecto, ¿cuál es el efecto de los esfuerzos? Pues esos esfuerzos más bien, esos esfuerzos fueron producidos por una fuerza. Acuérdense la definición de esfuerzos. Esfuerzos es la relación entre la fuerza y la superficie en la que está actuando. Entonces, en este punto, vamos a considerar que hay una diferencial de superficie. Esta diferencial de superficie tiene por lados, o tiene dimensiones, diferencial de Y por diferencial de Z. Este cuadrito negro que está aquí. Entonces, este es un pedazo infinitesimalmente pequeño del área de esta capa K en el plano YZ. Bien, entonces,
Quiere decir que si hay esfuerzo aquí en este punto, si hay un tensor de esfuerzos, como lo hay, si hay un tensor de deformaciones, esas deformaciones multiplicadas por la matriz de rigidez de la capa K, pues obviamente van a dar como resultado el tensor de esfuerzos que hay en este punto. Una de esas componentes del tensor de esfuerzos, pues es sigma X. Ahora, sigma X, si lo relacionamos con la superficie que está actuando, en este caso es diferencial ds, entonces vamos a obtener la fuerza que está actuando en este punto, que en este caso, por ser una diferencial de superficie, pues va a ser una diferencial de fuerza. Esta diferencial de fuerza va a ser igual al sigma X que hay en este punto, multiplicado por esta diferencial de superficie. Eso es lo que está aquí. ¿Sí? Acuérdense que la diferencial de superficie pues mide diferencial de Y por diferencial de Z. Por lo tanto, al sustituir esto aquí, nos queda que la diferencial de la fuerza producida por la distribución de esfuerzo sigma X en la capa K va a ser igual a sigma X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, esta fuerza no es puntual. En realidad, es una carga que se está distribuyendo a lo largo de la dimensión que va en dirección de Y de la capa K. O sea, estaríamos hablando de una fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, si queremos obtener la fuerza por unidad de longitud, porque es una carga distribuida, entonces lo que tenemos que hacer es que a esta diferencial de fuerza la tenemos que dividir entre la longitud en la que está actuando, que en este caso es diferencial de Y. O sea, esto. La derivada de esta fuerza F sigma XK con respecto a Y es la relación entre la diferencial de fuerza, o sea, esta, y la longitud en la que está actuando, que es diferencial de Y, o sea, esto que está aquí. Por lo tanto, si ustedes dividen esta expresión que está aquí entre diferencial de Y, lo que obtienen es esto. Ahora, esta fuerza por unidad de longitud le vamos a llamar Nx. Este subíndice X es porque se produjo por la distribución de esfuerzo sigma X. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este subíndice me va a indicar la componente del tensor de esfuerzos que la está produciendo. Entonces, obviamente, esto es una diferencial de fuerza por unidad de longitud, porque si yo estoy dividiendo un incremento infinitesimalmente pequeño de fuerza entre el segmento de longitud, que en este caso también es una diferencial, pues lo que voy a obtener es una diferencial de fuerza por unidad de longitud, que es esto que está aquí. De tal manera que la diferencial de fuerza por unidad de longitud producida por la distribución de esfuerzo sigma X en la capa K, pues va a ser igual a esto. Hasta aquí, ¿dudas? Ahora, no solo se va a producir una fuerza, esta que está aquí, sino esta fuerza en la superficie mediana, esta que dice la línea media, es la intersección entre la superficie mediana y el plano YZ. ¿Sí? Eso da como resultado pues esta línea. Pero esta línea es parte de la superficie mediana. Entonces, esta fuerza, esta diferencial de fuerza, pues va a producir un momento. Si esta es una diferencial de fuerza, pues entonces va a producir una diferencial de momento. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca? Si esta fuerza está actuando en el punto XYZ, pues entonces va a ser Z. Z, por esta diferencial de fuerza, va a dar lugar a esta diferencial del momento. Este diferencial del momento, producido por la distribución de esfuerzo sigma X en la capa K, ¿sí? O replanteo.
Este es un diferencial de momento producido en la superficie mediana por efecto de la distribución del esfuerzo sigma X en la capa K. Es esto que está aquí. ¿Sí? Es lo que está aquí. Es decir, esta diferencial de fuerza por Z, Z es esta distancia, va a ser igual a la diferencial de este momento. Ahora, este tampoco es un momento puntual, sino es un momento que está distribuido a lo largo de Y, porque al lado de este diferencial, pues hay otra diferencial de fuerza que también produce a su vez un diferencial de momento y así sucesivamente. Es un momento que está distribuido a lo largo de Y sobre la superficie mediana, sobre esta línea media. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos conocer ese momento por unidad de longitud, pues entonces tenemos que dividir este diferencial de momento entre el intervalo en el que está actuando, que en este caso es diferencial de Y. Lo que obtenemos esto. ¿Sí? Esto que está aquí, pues es la diferencial de un momento por unidad de longitud. A ese momento por unidad de longitud le vamos a llamar m subíndice x. Esta x no me dice la dirección del momento, me está indicando la componente del tensor de esfuerzos que le está produciendo. Entonces, este momento es producido por la diferencial, por el efecto de la componente o la de distribución de sigma x en la capa K. O sea, es un momento por unidad de longitud que se está produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzo sigma x en la capa K. Eso es como tenemos que leerlo. De hecho, este momento va en dirección de Y, no en dirección de X. Entonces, no se confundan. Este subíndice X no me indica la dirección del momento, me indica la componente del tensor de esfuerzos que le está produciendo. Bien, y va a ser obviamente esta diferencial del momento producido por sigma X en la capa K entre el ancho, que en este caso es diferencial de Y. O sea, lo que está aquí. Si yo sustituyo aquí, entonces me encuentro con esto. Z por esto que está aquí. Pero esto que está aquí es justamente esto que está aquí. ¿Cuál está aquí? Entonces quiere decir que la diferencial del momento en la superficie mediana producida o producido por la distribución de esfuerzo sigma x en la capa K va a ser igual a Z por la diferencial de la fuerza por unidad de longitud producida por el esfuerzo sigma x en la capa K. Esto. Ahora, esto que está aquí, pues es esto. Por lo tanto, la diferencial de este momento por unidad de longitud va a ser igual a sigma z por z diferencial de z. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, ok. Ahora, vamos a seguir analizando este mismo punto. Nada más que ahora vamos a cambiar de plano. Ya no vamos a analizar el plano YZ, vamos a analizar ahora el plano XZ. En el plano XZ, nos vamos a dar cuenta que se está produciendo esta diferencial de fuerza. Ahora, nuestra diferencial de superficie tiene dimensiones diferencial de X por diferencial de Z. Aquí, en este punto, está actuando, obviamente, un esfuerzo sigma Y, que es perpendicular, o es normal, justamente, es un esfuerzo normal a este plano XZ. Quiere decir que si yo relaciono este componente del esfuerzo sigma Y con la superficie en la que está actuando, lo que puedo encontrar es la diferencial de fuerza que hay en ese punto. Entonces,
quiere decir que sigma y lo multiplico por esta diferencial de superficie. Esta diferencial de superficie es diferencial de x por diferencial de y. O sea, hago esto, sustituyo aquí, y lo que obtengo es esta ecuación, que está aquí. ¿Sí? Ahora, esta fuerza no es puntual, sino aquí al lado, pues va a haber otra diferencial de fuerza, y al lado otra diferencial de fuerza, y al lado otra diferencial de fuerza. Quiere decir que estamos en presencia de una fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, esa fuerza por unidad de longitud pues va a ser resultado de dividir esta diferencial de fuerza entre el ancho o la distancia en la que está actuando, que en este caso es diferencial de x. O sea, lo que está aquí. A esta relación entre la diferencial de fuerza y el ancho en el que está actuando, que es diferencial de x, le voy a llamar n subíndice y. N subíndice y. Entonces, n me indica que es una fuerza que es paralela a la superficie mediana, y y lo que me indica es que es la fuerza producida por la distribución de esfuerzo sigma y en la capa K. Obviamente, esta es una diferencial de fuerza por unidad de longitud. Entonces, aquí tenemos que la diferencial de esta fuerza por unidad de longitud va a ser igual a sigma y diferencial de z. ¿Sí se entiende? Igual, esta diferencial de fuerza, que es producida por la distribución de esfuerzos sigma y, va a producir en la superficie mediana, es decir, en esta línea media que aparece en este esquema, que es la intersección entre la superficie mediana y el plano XZ. Pues esta fuerza acá en la superficie mediana pues va a producir un momento. Y la magnitud de este momento pues va a ser esta diferencial de fuerza por Z, ya que este punto en donde está actuando esta diferencial pues tiene o está separado una distancia Z de la superficie mediana. Este es el brazo de palanca. Ahora, este momento en realidad es un momento que va en dirección de X, pero no le voy a llamar en función de la dirección en la que está actuando. Le voy a llamar en función del esfuerzo que le está produciendo. ¿Sí? Entonces, este diferencial de momento es producido por la distribución de esfuerzo sigma y de la capa K. Es un momento producido en la superficie mediana por la distribución de esfuerzo sigma y en la capa K. Si yo lo divido entre el ancho en el que está actuando, que es diferencial de X, entonces voy a obtener un momento por unidad de longitud. Este que está aquí. ¿Sí? Que va a ser resultado de este Z por esto que está aquí. Esto que está aquí, entonces, es un diferencial del momento M subíndice Y. Recordando que este Y lo que me indica es justamente el esfuerzo o la componente del tensor de esfuerzos que le está produciendo. ¿Sí? Que va a ser esto. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es esto, que está aquí, pero esto pues es esto, o sea, es lo que está aquí, y a su vez esto, pues es esto, entonces es lo que está aquí. De tal manera que al final vemos que esta diferencial del momento por unidad de longitud que se está produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución del esfuerzo sigma y en la capa K va a ser igual a sigma y z de z. Bien. Como vemos, es un procedimiento análogo al que estamos haciendo, al que utilizamos para analizar el efecto de sigma x. Bien. Lo que nos falta de nuestro tensor de esfuerzos es justamente el efecto que produce tau xy. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, igual,
Aquí estamos otra vez en el plano YZ, pero podríamos también estar utilizando el plano XZ. En cualquiera de los dos se va a obtener, ustedes lo pueden hacer, se debe obtener exactamente lo mismo. Es decir, aquí, en la capa K, a esta cota Z, pues aquí hay un valor de tau XY. Si en este punto pues hay un tensor de esfuerzos cuya componente es tau XY. Si analizáramos el plano XZ, sería exactamente el mismo valor de tau XY. ¿Sí? Bien, entonces aquí estamos analizando el plano YZ. Ustedes lo podrían hacer para el plano XZ. Deberían obtener exactamente lo mismo. Bien, entonces esta fuerza es la que está actuando en este punto. En este punto hay una diferencial de superficie que tiene dimensiones diferencial de Y por diferencial de Z. Pero recuerden que esta diferencial de fuerza la está produciendo. Bueno, aquí me equivoqué, de una vez lo voy. A ver, espérenme. De una vez. Ese es el esfuerzo, el efecto de tau XY. Ahora sí, no se confunda. Ahora sí estamos en lo correcto. Entonces, esta fuerza es producida por la componente del tensor de esfuerzos tau XY que está actuando aquí, en este punto. Entonces, tau XY por esta diferencial de superficie va a ser igual a esta diferencial de fuerza producida por el esfuerzo cortante tau XY en la capa K. Igual, si analizáramos el siguiente elemento diferencial, pues aparecería otra fuerza. Y al lado de esa, otra fuerza, y al lado de esa, otra fuerza. Quiere decir que esta es una fuerza distribuida en una determinada longitud. Por lo tanto, entonces, si esta fuerza la dividimos entre diferencial de Y, lo que vamos a obtener es esto que está aquí. ¿Sí? Bien, a esta fuerza por unidad de longitud le vamos a llamar NXY. Acuérdense que el subíndice lo que me indica es la componente del tensor de esfuerzos que le está produciendo. N es porque es una fuerza que es paralela a la superficie mediana. ¿Sí? Bien, importante. Recuerden. Ahora, esto, pues estamos analizando un elemento diferencial. Pues el resultado de esto es una diferencial de fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Bien. Que si sustituimos todo esto, al final nos va a quedar que tau XY diferencial de Z. Pues la diferencial de fuerza por unidad de longitud que la distribución de esfuerzo tau XY está produciendo en la capa K va a ser igual a tau XY diferencial de Z. Pero igual que en los otros dos casos anteriores, esta fuerza, al estar separada una distancia Z de la superficie mediana, también está produciendo un momento. En este caso, va a ser un momento que va en dirección de X, pero no le vamos a llamar MX, vamos a llamar MXY. ¿Por qué? Porque es un momento producido por una distribución de esfuerzo tau XY. Entonces, este momento va a ser igual a esta diferencial de fuerza por Z. Y eso va a dar lugar a este diferencial de momento. Este diferencial de momento es un momento que se produce en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzo tau XY en la capa K. O sea, esto que está aquí. Como este no es un momento puntual, sino es un momento que está distribuido a lo largo de Y, entonces lo dividimos, esta diferencial de momento, entre diferencial de Y, lo que tenemos aquí. Haciendo las sustituciones,
pues entonces nos queda esto. Pero esto es justamente esto que está aquí. Y esto, pues, es justamente esto. De tal manera que, al sustituir, nos queda que la diferencial del momento por unidad de longitud que se está produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzo tau xy en la capa K va a ser igual a z por la diferencial de la fuerza por unidad de longitud producida por la distribución de esfuerzo tau xy en la capa K. Y pues sustituyendo lo que significa eso, o sea, esto que está aquí, entonces vamos a encontrar que esta diferencial del momento por unidad de longitud producida, que se está produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzo tau xy en la capa K, va a ser igual a tau xy z diferencial de z. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Ok. Entonces, vamos a juntar esas partes, ¿no? Tenemos 3 ecuaciones de equilibrio de fuerzas, que son las que están aquí. Tenemos 3 ecuaciones de equilibrio de momentos, las que están aquí. ¿Sí? Ahora, estas son las diferenciales, o serían las resultantes de las fuerzas por unidad de longitud que se están produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de los esfuerzos en la capa K. ¿Sí? Ahora, la capa K tiene un intervalo. La capa K existe entre ZK-1 y ZK. Por lo tanto, si quisiéramos obtener la resultante de las fuerzas por unidad de longitud que se están produciendo en toda la capa K, entonces necesitamos integrar estas diferenciales, o sea, lo que está aquí. ¿Sí? Para obtener entonces la fuerza por unidad de longitud que se está produciendo, o que es resultante, producida por la distribución de esfuerzos sigma x en toda la capa K, pues entonces tenemos que integrar en todo aquello o a lo largo en donde existe la capa K. ¿Dónde existe? Pues desde ZK-1 hasta ZK. ¿Qué integramos? Pues justamente la diferencial de nxk, y eso es igual a sigma x diferencial de z. Lo mismo hacemos con la fuerza producida por sigma y, fuerza por unidad de longitud, claro, y también lo mismo hacemos con la fuerza producida, o la fuerza por unidad de longitud producida por la distribución de esfuerzo tau xy en la capa K. Entonces integramos en toda la capa K, desde ZK-1 hasta ZK. Estas 3 ecuaciones las podemos agrupar en una sola ecuación tensorial. En este caso, bueno, estamos representando como si fuera una matriz, un vector, si ustedes quieren, pero en realidad es un tensor. Ese sería un tensor de fuerzas por unidad de longitud. Si sería el tensor de fuerzas resultantes por unidad de longitud en la capa K, que va a ser igual a la integral desde ZK-1 hasta ZK del tensor de esfuerzos, obviamente es el tensor de esfuerzos, descrito como una función de Z, y estamos integrando desde ZK-1 hasta ZK. Por eso aquí, diferencial de Z. Bien. Ahora, esto es la contribución solo de la capa K. Si nosotros queremos la fuerza resultante de todas las capas producidas por la distribución del esfuerzo a lo largo del espesor del estratificado, entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas producidas en cada una de las capas. Acuérdense que las capas van desde K
igual con 1 hasta K igual con N. Entonces, estas que están aquí, estas, no estas son las resultantes de las fuerzas por longitud en la capa K. Estas que están aquí, este tensor que está aquí, son las fuerzas por unidad de longitud resultantes en la superficie mediana de todo el cascarón. Y va a ser igual a la suma desde K igual con 1 hasta K igual con N, justamente de todas estos tensores que se están produciendo en cada una de las capas. Y obviamente, como esto es esto, pues va a resultar en esto que está aquí. Esta es la ecuación de equilibrio de fuerzas. Tenemos ya habíamos obtenido 3 ecuaciones de momentos. Cada uno de estos momentos se produjo por una de las componentes del tensor de esfuerzos. Bien, esta es una diferencial, estas son diferenciales de momento que se están produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzos en la capa K. Si nosotros queremos encontrar los momentos resultantes en la superficie mediana por la totalidad de la distribución de esfuerzos producidos en la capa K, entonces lo que tenemos que integrar son estas 3 ecuaciones y tenemos que integrar en toda la capa K. ¿En dónde existe la capa K? Pues desde ZK-1 hasta ZK. Por lo tanto, esos van a ser nuestros límites de integración. Entonces, aquí estamos integrando todos los momentos que se están produciendo, o sea, todos los incrementos infinitesimales, todas las diferenciales del momento, producida por la distribución de esfuerzos sigma X en la capa K. ¿Dónde existe la capa K? Pues de ZK-1 hasta ZK. Lo mismo para la diferencial del momento producido por sigma Y y también lo mismo para Bien, creo que ya estamos de vuelta, entonces vamos a volver a compartir la presentación. Bien, entonces estamos viendo que si queremos obtener todos los momentos producidos, o la resultante de los momentos producidos por la distribución de esfuerzos en toda la capa K, bueno, acuérdense, son momentos que se están produciendo en la superficie mediana, pero se producen por la distribución de esfuerzos que hay en la capa K. Entonces, si queremos obtener esos momentos resultantes en la superficie mediana, producidos por toda la distribución de esfuerzo en la capa K, entonces tenemos que integrar estas diferenciales. ¿En dónde? Pues en donde exista la capa K. Es decir, los límites de la integración pues van a ser entre ZK-1 y ZK. Lo que está indicado aquí. ¿Sí? Bien.
Estas tres ecuaciones las podemos agrupar en una sola ecuación tensorial. Claro, es un tensor, recuerden ustedes. Son igual, son tensores de orden 2, como el tensor de esfuerzos, pero lo estamos representando como un vector, si ustedes quieren, como una matriz de 3 por 1 o un vector de 3 componentes. Pero hay que entender que sigue siendo un tensor de orden 2. Ok, entonces estas tres ecuaciones las podemos agrupar justamente así como está aquí, ¿no? Entonces, ¿sí? Esto sería el tensor de los momentos que se están produciendo en la superficie mediana por efecto de la distribución de esfuerzos en la capa K, que va a ser igual pues a la integral de zk menos 1 hasta zk del tensor de esfuerzos, que en este caso tendría que estar expresado en términos de z diferencial de z. ¿Sí? Ahora, esto sería el efecto en la superficie mediana producida por la capa K. Si yo quiero obtener los momentos resultantes por efecto de todas las capas en la superficie mediana de nuestro elemento de cascarón, pues entonces tengo que sumar el efecto de todas las capas. Y por lo mismo, pues tengo que hacer una suma de integrales. Entonces va a ser una suma desde k igual con 1 hasta k igual con n, ya que k es o representa cualquiera de las capas y las capas van desde 1 hasta n. Por lo tanto, aquí la suma pues va a ser desde 1 hasta n de justamente los momentos de cada una de las capas, que es lo que está aquí. Entonces, esta sería la ecuación de equilibrio de momentos. Entonces, ya tenemos con estas dos ecuaciones, serían nuestras ecuaciones de equilibrio. Ya teníamos nuestras relaciones cinemáticas, ya las tenemos. Ahora tenemos ya las ecuaciones de equilibrio y ya sabemos cómo se comporta cada una de las capas. Es decir, ya sabemos las ecuaciones constitutivas de aquello que está constituyendo, valga la redundancia, el estratificado, que es la conexión, el apilado de capas. Lo que tenemos que hacer ahora es acoplar esas tres cosas. Bueno, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, aquí tenemos ya la respuesta. Es decir, ya tenemos una ecuación de rigidez que nos dice cómo se comporta cualquier capa. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una ecuación que nos dice que el tensor de esfuerzos en cualquiera de las capas pues va a ser igual a la matriz de rigidez de esa capa por el tensor de deformaciones de esa capa menos delta T por la rigidez térmica de esa capa menos delta H por la rigidez higrométrica de esa capa. Bueno, pues entonces esa ecuación constitutiva de esa capa la vamos a introducir tanto en esta ecuación de equilibrio como en esta otra, en esta ecuación de equilibrio de fuerzas, como en esta ecuación de equilibrio de momentos. Entonces vamos a empezar por hacer eso en la ecuación de equilibrio de fuerzas. Aquí está. Entonces lo que les había dicho, esta es la ecuación constitutiva de cualquiera de las capas. En este caso, representa la capa K. ¿Sí? Esta es la ecuación de equilibrio de fuerzas de nuestro estratificado, nuestro elemento representativo de cascarón. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo metemos aquí. Nos queda esto. Ahora, esto que está aquí es el tensor de deformaciones, pero ya tenemos una relación cinemática que nos dice cómo va a ser ese tensor. Es decir, esta ecuación la metemos aquí. Y lo que nos queda es esta ecuación que está aquí. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, aquí, todo esto que está dentro del corchete, ¿sí?, está afectado por la integral, ¿sí?, y la suma. La integral y la suma tienen las mismas propiedades porque son lo mismo. En realidad es el mismo operador.
Una integral es una suma de incrementos infinitesimalmente pequeños y la suma es una suma de incrementos finitos. O sea, la diferencia entre estos dos operadores es meramente conceptual. De tal manera que las propiedades del integral como de la suma son las mismas. En ese sentido, tenemos una propiedad asociativa. Es decir, esta suma de integrales de toda esta ecuación, yo la puedo dividir en 4 sumas de integrales, una por cada término. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo aquí puedo hacer una suma de integrales de este primer término, una suma de integrales de este segundo término, una suma de integrales de este tercer término y una suma de integrales de este cuarto término. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, eso es lo que tengo aquí. Aquí. ¿Sí? Ahora, aquí también hay que aclarar. La integral, estamos integrando en z, desde zk-1 hasta zk. Es decir, todo lo que esté cambiando dentro de la capa K se queda dentro del integral. Todo lo que es constante en el intervalo desde zk-1 hasta zk puede salir de la integral, pero no de la suma. Es decir, ¿qué es lo que es constante a lo largo de la capa K? Son las propiedades del material del que está hecha la capa K. Por lo tanto en la matriz de rigidez, como en la matriz de rigidez térmica, como en la matriz de rigidez higrométrica, son cosas que son constantes en toda la capa K. Por lo tanto, pueden salir del integral, pero no de la suma, ya que si ustedes cambian de capa, pues cambian de propiedades. Entonces no pueden sacarla de la suma. Ok. Por otro lado, todo aquello que no solamente sea común a la capa K, sino que es común a todo el estratificado, puede salir tanto del integral como de la suma. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar el primer término, la primera suma de integrales correspondientes al primer término. Aquí vemos que aparece la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es constante en toda la capa K, es decir, es constante en todo el intervalo de integración, por lo tanto, sale de la integral, así como está aquí. ¿Sí? Ahora, esta que está aquí, ¿qué significa esto? Esta es la deformación de la superficie mediana y eso es independiente de la cota Z. Si estamos integrando a lo largo de Z y este tensor es independiente de Z, pues entonces va a salir tanto del integral como de la suma. ¿Por qué? Porque son cosas que no están variando en la capa K y tampoco están variando a lo largo del espesor, porque son cosas asociadas a la superficie mediana. Entonces quiere decir que este tensor de deformaciones en la superficie mediana, pues sale tanto del integral como de la suma. Por eso, en el primer término, esto está completamente afuera. ¿Sí? Bien. En el segundo término aparece también la matriz de rigidez. Esta matriz obviamente es común a toda la capa K, es constante a lo largo del intervalo de integración, por lo tanto sale del integral. Estas curvaturas, este tensor de curvaturas,
es un tensor de la superficie mediana, es decir, es independiente de Z. Por lo tanto, es independiente de las capas y es independiente de la capa K. Por lo tanto, este sale tanto de la integral como de la suma. Y es por eso que en este segundo término aparece afuera tanto de la integral como de la suma. Bien, vamos al tercer término de este que está aquí. Delta T, en principio, es un escalar, pero además es el incremento de temperatura. Entonces, este incremento de temperatura pues va a ser el mismo para todas las capas. Por lo tanto, pues es independiente de la capa y es independiente de lo que esté pasando en todas las capas o a lo largo del espesor. Por lo tanto, este sale tanto del integral como de la suma. Como es un escalar, pues lo pongo al frente para seguir la notación o estar de acuerdo con la notación. Entonces, este lo saqué, pero lo saqué aquí al frente, adelante. ¿Sí estamos de acuerdo? La rigidez térmica de la capa K es constante en toda la capa K. Por lo tanto, sale del integral, pero no de la suma. Y por último, el cuarto término, tenemos aquí este escalar. Ya sabemos, es un escalar, pero además es el incremento de humedad relativa. Eso va a ser independiente de cualquier capa. Por lo tanto, quiere decir que sale tanto del integral como de la suma. Como es un escalar, pues lo pongo acá al frente. Tenemos la rigidez térmica de la capa K. La rigidez térmica de la capa K es constante dentro de la capa K, pero está cambiando con cada una de las capas. Por lo tanto, sale del integral, pero no de la suma. ¿Sí? Entonces, lo que se obtiene es justamente esta ecuación en esta forma. ¿Sí? Aquí vemos que aparece integral de la diferencial de z. Aparece integral de z de z. ¿Sí? Esas son las dos integrales que aparecen. Bien. Integral de la diferencial de z, pues es z. Pero como está evaluada, entonces quiere decir que es zk menos zk menos 1. ¿Qué es zk menos zk menos 1? Pregunta. ¿Qué? ¿Perdón? ¿No es la distancia de la zona No, media a ver, al punto? otra vez. La capa K existe entre zk menos 1 y zk, pero en dirección de z. ¿Eso a qué equivale? Z es perpendicular a la superficie mediana. O sea, ¿a qué equivale? Zk menos 1. Ahí vean el esquema anterior. Este. Zk menos 1. ¿Qué es zk menos zk menos 1? O sea, esta distancia de aquí para acá. ¿Qué es esta distancia de aquí para acá? Es el espesor de una de las capas, ¿no? ¿De cuál capa? ¿De cuál capa estamos hablando? Mm, ¿Esta qué capa es? Una capa acá. O sea, la capa acá no es una capa acá, es la capa acá. Entonces, zk menos zk menos 1 es el espesor de la capa acá.
Ok, entonces eso es lo que significa este integral, que además ya vemos que este integral da como resultado un escalar. Bien. Ahora, aquí tenemos integral de z de z. Aquí hay integral de z, integral de dz. Aquí hay integral de z de z, aquí hay integral de dz y aquí hay integral de dz. Pero aquí tenemos integral de z de z. Integral de z de z, pues va a ser un medio de z cuadrada. Pero está evaluada, por lo tanto, quiere decir que va a ser igual a un medio de zk cuadrado menos zk menos 1 cuadrado. Este integral representa un escalar, no es una cantidad vectorial, no es una cantidad tensorial, es un escalar, es un valor. ¿Sí? Bien, entonces, en lugar de estas integrales, pues ya sabemos a lo que equivale y lo ponemos acá. Como es escalar, pues lo ponemos acá al frente. ¿Sí? Entonces, en el primer término, ¿sí? Vamos a tener la suma de un producto, la suma de muchos productos, es decir, cada uno de esos términos de la suma va a ser un producto de este escalar, que es zk menos 1, por esta matriz de rigidez de la capa. O sea, si yo multiplico esta matriz, que es 3 por 3, y la multiplico por un escalar, ¿el resultado qué es? ¿Hay alguien que me conteste? ¿Hay alguien ahí adentro? 18. Hay 18 personas supuestamente. Pues aquí tengo una matriz de 3 por 3 y lo multiplico por una escala, el resultado ¿qué va a ser? Si yo multiplico un escalar por una matriz de 3 por 3, el resultado ¿qué va a ser? Una matriz igual de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3. Quiere decir que esta suma es una suma de n matrices de 3 por 3. Si yo sumo n matrices de 3 por 3, ¿el resultado qué me va a dar? Una matriz de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3, claro. Entonces quiere decir que todo esto que está dentro del corchete, el primer término, representa una matriz de 3 por 3. Bien, vamos al segundo término. Aquí en el segundo término es una suma también de productos, que es el producto, cada uno de los términos de esa suma va a tener un producto de un escalar, que es este zk cuadrada menos zk menos 1 cuadrada, por esta matriz de rigidez que es de 3 por 3. Entonces, un escalar por una matriz de 3 por 3, ¿qué les da? Una matriz de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3. Si yo sumo n matrices de 3 por 3, ¿qué me va a dar el resultado?
Seguiría siendo una matriz de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3. O sea, no es la misma matriz, es otra matriz, pero va a ser una matriz de 3 por 3. Que además después la voy a multiplicar por este coeficiente, este escalar, que es un medio. Entonces, esa matriz de 3 por 3 la multiplico por un coeficiente, que es un escalar, y me sigue quedando una matriz de 3 por 3. Eso es lo que va a estar aquí dentro de este corchete. Ahora vamos al tercer término. Aquí tengo una matriz de 3 por 1 y le estoy multiplicando por este escalar el resultado que me va a dar. Una matriz de 3 por 1. Una matriz de 3 por 1. Si sumo n matrices de 3 por 1, el resultado va a ser ¿qué cosa? Una matriz de 3 por 1. Una matriz de 3 por 1. Quiere decir que esto que está entre corchetes es una matriz de 3 por 1. Ahora, el último término. Aquí tenemos una matriz de 3 por 1. Tenemos un escalar. Quiere decir que el resultado de este producto es una matriz de 3 por 1. Pero voy a tener n términos, es decir, va a ser una suma de n matrices de 3 por 1. Quiere decir que el resultado de todo este corchete es una matriz de 3 por 1. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien, esto fue cuando estamos sustituyendo en nuestra ecuación constitutiva, la metemos en nuestras relaciones cinemáticas, la estamos metiendo en la ecuación de equilibrio de fuerzas. ¿Qué pasa si sustituimos ahora en la ecuación del equilibrio de momentos? Aquí está. Entonces, tenemos nuestra ecuación de equilibrio de momentos. Esta que está aquí. Y aquí metemos la ecuación constitutiva de la capa K. El resultado va a ser esto. Aquí también tenemos el tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones sigue esta relación cinemática. Por lo tanto, este lo sustituimos aquí. Y el resultado es esto que está aquí. Hasta aquí, ¿dudas? Bien, entonces, igual, como ya vimos que la suma, bueno, más bien, la integral es una suma de incrementos infinitesimalmente pequeños y la suma es una suma de incrementos finitos. Entonces, desde el punto de vista conceptual, son lo mismo, tienen las mismas propiedades. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí adentro, que es de 4 términos, o sea, esta suma de integrales de estos 4 términos, lo que puedo hacer son 4 sumas de integrales por cada término. ¿Sí? Bien. Que eso es lo que está aquí abajo. Bien. Entonces, igual, todo aquello que es constante en la capa K sale del integral, pero no de la suma. Todo aquello que es constante tanto en la capa K como en cualquier capa, que no depende de las capas, entonces sale tanto del integral como de la suma. Entonces, en la primera suma de integrales, la matriz de rigidez de la capa K, pues sale del integral, pero no de la suma. Y las deformaciones de la superficie mediana, que esas son independientes de cualquier capa, pues entonces salen tanto del integral como de la suma. En el segundo término, aquí tenemos igual la matriz de rigidez. Esta sale del integral, pero no de la suma. Y tenemos el tensor de curvaturas.
curvaturas de la superficie mediana, es decir, son independientes de cualquier OZ, es decir, son independientes de cualquier capa. Por lo tanto, salen tanto del integral como de la suma. El incremento de temperatura pues va a ser común a todas las capas. Por lo tanto, también sale tanto del integral como de la suma. La matriz de rigidez térmica de la capa K sale del integral, pero no de la suma. Y finalmente, en este cuarto término, delta H pues es un escalar que es independiente de cualquier capa, sino que está afectando a todas las capas, es común a todas las capas. Por lo tanto, sale tanto del integral como de la suma. Y la rigidez higrométrica, que es constante en la capa K, sale del integral, pero no de la suma. Ya tenemos estas 4 sumas de integrales. ¿Sí? Bien. Aquí vemos que hay integral de z de z. Esa ya sabemos cuánto vale. Va a ser un medio de z al cuadrado. Obviamente, si está evaluada, va a ser un medio de zk cuadrada menos zk menos 1 cuadrado. Sí, ahí eso ya lo sabemos. Igual aquí es lo mismo. Estos 3 términos. Pero ahora aparece este otro, es integral de z cuadrada diferencial de z. Entonces, esta integral pues, va a ser igual a 1/3 de z cúbica. Como esté evaluada, pues entonces va a ser 1/3 de zk cúbica menos zk menos 1 cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, sustituimos las integrales por lo que ya sabemos y lo que nos queda, pues es esto que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, pues todas estas integrales estamos viendo que son escalares, representan escalares. Entonces, igual, aquí en el primer término, ¿sí? Vamos a tener un producto de una matriz de 3×3 por este escalar. Sigue siendo una matriz de 3×3. Por este coeficiente, pues sigue siendo, es un escalar, pues sigue siendo una matriz de 3×3. Quiere decir que lo que está aquí en el corchete es una matriz de 3×3. Bien, en el segundo término tenemos aquí una matriz de rigidez. Matriz de rigidez por este escalar, la matriz de rigidez 3×3 y este escalar, pues va a ser una matriz de 3×3. Vamos a sumar n matrices de 3×3. El resultado de la suma es una matriz de 3×3 que después lo vamos a multiplicar por este escalar. Entonces quiere decir que lo que hay en el corchete es una matriz de 3×3. Acá, en el tercer término, tenemos una matriz de 3×1 por este escalar, pues el resultado va a ser igual a una matriz de 3×1. Vamos a sumar n matrices de 3×1, el resultado va a ser una matriz de 3×1 que vamos después a multiplicar por este escalar. Por lo tanto, lo que hay en este corchete es una matriz de 3×1. Y en el último término pasa lo mismo. Es decir, tenemos esta matriz de 3×1 que vamos a multiplicar por este escalar, sigue siendo una matriz de 3×1. Vamos a sumar n matrices de 3×1, va a seguir siendo el resultado una matriz de 3×1, que lo estamos multiplicando por este escalar. Por lo tanto, sigue siendo una matriz de 3×1. Todo lo que está en este corchete es 3×1. Vamos a ver ahora qué significa. Entonces, de la ecuación de equilibrio de fuerzas, ya vimos que todo lo que está en este corchete, este primer corchete, pues es una matriz de 3×3, que le vamos a llamar la matriz A mayúscula, que va a ser igual a esto. Es exactamente lo mismo que esta ecuación que esta. Entonces, aquí estamos indicando el valor de cada uno de las componentes de esta matriz. ¿Sí? Aquí tenemos en este segundo corchete, este que está aquí, a esta le vamos a llamar la matriz B.
mayúscula. ¿Sí? A esta matriz, que sabemos que va a ser de 3 por 1, que está aquí, le vamos a llamar N alfa. Sabemos que es una matriz de 3 por 1, que se calcula de esta manera. Esta ecuación es exactamente la misma que esta, nada más que aquí está indicado elemento por elemento. Y finalmente tenemos en este corchete, sabemos que es una matriz de 3 por 1, que la podemos calcular de esta manera. ¿Sí? A esta la vamos a llamar N beta. ¿Sí? Y aquí está exactamente lo mismo, pero elemento por elemento. Lo mismo para lo que nos dio de el equilibrio de momentos. Entonces, aquí en el equilibrio de momentos, este primer corchete va a corresponder a nuestra matriz de 3 por 3, que se calcula de esta manera. Le vamos a llamar la matriz B, que va a ser la misma, si se fijan, que la que ya hemos obtenido para la suma de fuerzas. Esta ecuación pues es la misma que esta, pero elemento por elemento. En el segundo término, el corchete va a representar una matriz de 3 por 3, que le vamos a llamar la matriz D mayúscula, no confundir con la matriz D de transformación de esfuerzos. Entonces, otra matriz, que le vamos a llamar así, porque en la literatura, es decir, todos los textos que ustedes vean de materiales teoría de estratificados, normalmente a esta matriz se le identifica con la letra D mayúscula. ¿Sí? Entonces, este segundo corchete, pues es esta D mayúscula. Aquí está exactamente lo mismo aquí, pero elemento por elemento. Nuestro tercer corchete, o sea, el corchete del tercer término, sabíamos que es una matriz de 3 por 1. Le vamos a llamar M alfa. Aquí está exactamente lo mismo, pero elemento por elemento. Y finalmente, en el cuarto término, lo que está entre corchetes, es una matriz de 3 por 1 que le vamos a llamar M beta. Aquí está cómo se calcula, que es lo mismo que está aquí escrito aquí. Y aquí, pues es lo mismo, pero elemento por elemento. Bien, si agrupamos todo esto de manera matricial, lo que obtenemos es esta ecuación grandota. Esta que está aquí. Esta es una nueva ecuación constitutiva, pero es la ecuación constitutiva de nuestro elemento representativo de cascarón. Entonces, recuerden que el cascarón es una membrana más la capacidad de flexión. ¿Sí? O sea, resiste las cargas de membrana y también resiste momentos flectores producidos por cargas transversales. Bien. Entonces, eso se va a ver reflejado aquí en esta ecuación. En esta ecuación nos dice justamente las cargas y momentos por unidad de longitud que van a ser resultado de imponer un determinado tensor de deformaciones en la superficie mediana, un determinado tensor de curvaturas en la superficie mediana, un delta T y un delta H. Bien, entonces, este primer término tiene una parte constante, que es esto. Esta es una matriz de 6 por 6 que tiene 4 elementos, o más bien 4 partes. Esta primer parte, ¿sí? Esta nos relaciona las deformaciones del plano medio con las fuerzas resultantes por unidad de longitud en el plano medio. Esta matriz A, ya vimos, ¿sí? Que es la matriz correspondiente al primer corchete, el primer término de la suma de fuerzas, que va a ser la matriz A, va a ser la matriz de rigidez en membrana del cascarón o del estratificado, que se comporta como cascarón. Este que está aquí. Bien, acá abajo, del lado derecho y abajo, tenemos la matriz D, esta que está aquí. Ya sabemos cómo se calcula. Esta matriz
relaciona las curvaturas de la superficie mediana con los momentos por unidad de longitud resultantes en la superficie mediana. Esta representa la matriz de rigidez en flexión del cascarón. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí y acá se va a presentar la misma matriz, que es la matriz B. ¿Sí? Aquí, en esta posición, aquí abajo a la izquierda, está relacionando las deformaciones de la superficie mediana con los momentos resultantes por unidad de longitud en la superficie mediana. Y aquí en esta posición está relacionando las curvaturas de la superficie mediana con las fuerzas resultantes por unidad de longitud, la superficie mediana. Bien, se me va a acabar el tiempo, me quedan 2 minutos. Nos salimos y nos volvemos a meter para que no nos quedemos a medias en la explicación, por favor. Bueno, ya estamos de vuelta, entonces vamos a la presentación. Bien, entonces estamos viendo que aquí esta matriz de 6 por 6, pues va a ser una matriz de rigidez, pero esta es la matriz de rigidez de un cascarón. ¿Sí? Y estamos viendo que tiene 4 partes. Esta va a ser la matriz de rigidez en membrana del cascarón. Esta que está aquí, que es la matriz D, va a ser la matriz de rigidez en flexión del cascarón. Estamos viendo que aquí aparece en 2 posiciones esta matriz B, que está aquí. Entonces, esta es una matriz de rigidez de acoplamiento membrana-flexión del cascarón. Ahora, también estamos considerando, obviamente, el efecto higrotermomecánico. Quiere decir que toda esta es una matriz de rigidez del cascarón. Toda. La matriz de rigidez del cascarón, que tiene 2 partes. Los 3 primeros componentes va a ser la rigidez térmica en membrana del cascarón y los otros 3 va a ser la rigidez térmica en flexión del cascarón. Acá, todo esto también, todo esto va a ser la rigidez higrométrica del cascarón. ¿Sí? La primera parte, que son las primeras 3 componentes, van a corresponder a la rigidez higrométrica en membrana del cascarón. Y los siguientes 3 elementos van a corresponder a la rigidez higrométrica en flexión del cascarón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya
nuestra ecuación constitutiva en una forma de rigidez, o sea, del cascarón. Esta ecuación así se puede escribir de manera contractada, como lo que estamos viendo aquí. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, aquí tenemos a las fuerzas y momentos por unidad de longitud en función de las deformaciones del plano medio o de la superficie mediana, de las curvaturas de la superficie mediana, delta T y delta H. Pero, ¿qué pasa si yo quiero poner a las deformaciones y curvaturas que serán resultado de imponer fuerzas y momentos por unidad de longitud, delta T y delta H? Entonces, yo tendría que invertir el sistema. Y para ello, necesito multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz de rigidez del cascarón, que es toda esta. ¿Sí? Esta, que está aquí, así como está, es la famosa matriz ABD mayúscula, esta que está aquí. En todos los libros de texto internacionales, ustedes vean de materiales compuestos, donde vean la teoría de estratificados, normalmente es la nomenclatura que se va a manejar para lo mismo. Es decir, esta matriz de rigidez global del estratificado va a ser la matriz ABD mayúscula. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Bien. Entonces, si nosotros queremos invertir el sistema, pues tenemos que multiplicar en ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz ABD mayúscula. Bueno, la inversa de la matriz ABD mayúscula va a ser la matriz ABD minúscula. ¿Sí? Esta que está aquí. Entonces, no confundir. ¿Sí? Esta matriz A minúscula no es la inversa de A mayúscula. Esta B minúscula no es la inversa de B mayúscula. Y esta D minúscula no es la inversa de D mayúscula. ¿Sí? Sino toda esta matriz ABD minúscula es la inversa de toda esta matriz de 6 por 6 ABD mayúscula. ¿Sí? Entonces, ya una vez invertida, va a tener esta posición. Es decir, ustedes van a ver que esta parte, va a aparecer aquí, estos 9 elementos que están aquí, va a corresponder a la transpuesta de esta matriz que estaría en esta posición. ¿Sí? Bien. Entonces, si multiplicamos por la inversa de ABD mayúscula toda la ecuación, entonces, al final, vamos a obtener, bueno, y despejar lo que queremos, vamos a obtener esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, el producto de la rigidez térmica, si esta matriz ABD mayúscula es la matriz de rigidez del cascarón, entonces eso significa que esta matriz ABD minúscula es la matriz de flexibilidad del cascarón. ¿Sí? Bien. Entonces aquí vemos que en esta ecuación aparece un producto de dos matrices que tiene o incluye puras constantes, ¿no? Esto mismo pasó a nivel de una lámina, ¿sí? Entonces aquí estamos multiplicando la rigidez térmica por la rigidez térmica del cascarón por la matriz de flexibilidad del cascarón. O sea, esto que está aquí. Este resultado va a ser otra matriz, un tensor en realidad, que tiene 6 componentes. Las primeras 3 van a corresponder
a los coeficientes globales de expansión térmico y los otros 3 van a ser los coeficientes de curvatura térmicos. Bien, en este tercer término, el que está acá, va a haber un producto de la matriz de rigidez higrométrica del cascarón por la matriz de flexibilidad del cascarón. Esto da como resultado otro tensor, que lo podemos escribir como un vector o una matriz de 6 por 1. Los primeros 3 términos van a corresponder a los coeficientes globales de expansión higrométricos y los otros 3 van a corresponder a los coeficientes de curvatura higrométricos. Claro, todo esto es del cascarón. De tal manera que esta ecuación que está aquí la puedo escribir de esta manera. Es decir, aquí tenemos las deformaciones del plano medio y las curvaturas del plano medio, que va a ser igual aquí al producto de las fuerzas y momentos por unidad de longitud por la matriz de flexibilidad más delta T por este tensor que va a tener, que a su vez está compuesto de 2 tensores. Uno de ellos, o el primero, va a corresponder a los coeficientes de expansión térmicos del cascarón y los otros a los coeficientes de curvatura térmicos del cascarón. Y aquí va a ser este delta H, este escalar, por este tensor, que está compuesto a su vez de otros 2 tensores, el primero de los cuales va a corresponder a los coeficientes globales de expansión higrométricos y el otro tensor que va a corresponder a los coeficientes de curvatura higrométricos del cascarón. ¿Dudas? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima clase. Entonces, estudien todo esto, vuélvanlo a hacer ustedes, ¿no? Para que haya un aprendizaje significativo. Bien, entonces, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego, profe.